Hola, buenas tardes. Empezamos nuestra conferencia de hoy con dos conferenciantes conocidas por nosotros, por la UME. Son Ana Portilla y Ana Granados. Son profesoras del Departamento de Matemáticas de la Universidad de San Luis en Madrid e investigadoras del proyecto Teoría Geométrica de Funciones, algo que se nos escapa a la mayoría de los mortales, sobre todo a los mortales de letras. Para compensar, son unas maravillosas divulgadoras científicas con mucho entusiasmo y lo mismo, acercan las matemáticas a niños muy pequeños. De eso doy fe, porque en el colegio donde yo trabajaba eran unas asiduas, y adolescentes de cualquier edad como nosotros. Desde los coles, desde los institutos, desde las universidades de mayores e incluso entre cañas y tapas, en el proyecto que se llama Ciencia Banda, que no sé si está vivo, estará vivo, donde antes de la pandemia, cada jueves final de mes, en San Sebastián de los Reyes, nos enrollábamos con algún tema relacionado con las matemáticas. No me voy a liar mucho más, ya las conocéis, los que habéis estado en otras ocasiones con ellos y con ellas, y si no, pues ahora vais a tener la ocasión de conocerlas. Les doy la palabra a las dos Anas y nada, vamos a recibirlas con nuestro aplauso. Bueno, pues yo quiero empezar por dar las gracias a Rosa por invitarnos a estar aquí, a todos vosotros por venir, y quiero disculparme, ha sido culpa mía, miré mal la hora, os pido perdón, lo siento. Bueno, vamos a empezar a desovillar el lío de la eficacia de las vacunas. ¿Sí? Bueno, me lo voy a dejar entonces, si no os importa, que tengo factor de alto riesgo en casa y me siento más cómoda. Si se me entiende bien, no sé si en casa me están oyendo. ¿Me oís en casa? ¿Oís bien? Desde casa. ¿Se oye sí. bien? Sí. ¿Se me oye bajito? Sí, es que estos micros son un poco más... Espera, me acerco. Muy bien. Bueno, ¿ahora se me oye mejor? Sí. Perfecto. Bueno, pues desde que ha empezado el coronavirus, la ciencia ha pasado a formar parte de nuestro día a día, ¿no? Y ya no es extraño tener conversaciones con la familia por la noche mientras que cenamos, o con los amigos en una terraza hablando de la eficacia de las vacunas, de los positivos o de los falsos positivos en los test de antígenos, o de doblegar la curva. Y nosotros venimos aquí un poquito a dar la visión matemática que como matemáticas hemos tenido de la pandemia, ¿vale? De todo este tema. Y como matemáticas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos los matemáticos? Pues los matemáticos buscamos patrones. Recopilamos, si queremos estudiar algún fenómeno de la naturaleza, la observamos, recopilamos datos, muchos datos, formulamos ciertas hipótesis y desechamos los datos que no nos parecen relevantes. Y con los que sí nos parecen relevantes para el tema que queremos estudiar, pues utilizando el lenguaje de las matemáticas, los relacionamos con unas fórmulas. De ahí extraemos conclusiones y proponemos modelos. Y entonces yo quiero comenzar hoy aquí proponiéndoos un modelo para que lo pensemos entre todos juntos. Y el modelo es el siguiente. Tenemos aquí 4 habitaciones, que son estos 4 cuadrados rojos que veis, y lo que yo quiero proponeros es que cada uno de vosotros os metáis en una de estas habitaciones sin decírselo a nadie. Quiero que por favor miréis y os fijéis en qué habitación estáis. Y lo que va a pasar ahora es que vamos a jugar con una serie de reglas y una serie de movimientos que yo os voy a ir pidiendo que hagáis y nos vamos a mover por aquí con unas condiciones, ¿no? De repente se enciende la luz y aparece que la casa tiene no solamente los 4 habitaciones rojas oscuras donde todos vosotros estáis, sino que tiene más habitaciones. Y el juego consiste en que yo voy a hacer que os mováis por estas habitaciones y vamos a ver qué es lo que ocurre con nosotros. Y nos vamos a mover siguiendo unas reglas. Y las reglas son las siguientes.
Podemos atravesar paredes, o sea, hay puertas en las paredes horizontales y en las paredes verticales, donde están las flechitas. Y cuando nos tengamos que mover por la casa, nos podremos desplazar así, ¿vale? Lo que no podemos hacer jamás es cruzar diagonalmente una esquina, ¿vale? Esto está prohibido. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo me he metido en esta habitación y ahora recibo las instrucciones de muévete 2 veces. Pues muévete 2 veces quiere decir, por ejemplo, yo puedo elegir moverme una primera vez aquí y una segunda vez aquí y me quedo ahí. O otra persona que estuviera conmigo en la misma habitación y que ha recibido la misma orden puede decidir moverse una vez aquí y otra vez aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Está claro el orden del juego? Te vamos a recordar que estáis cada uno de vosotros en una de las habitaciones rojo oscuro, ¿vale? Y ahora la primera instrucción que recibís es muévete 6 pasos. 6. Como queráis. ¿Estamos? De repente se produce un temblor y desaparecen 2 habitaciones con todas las personas que estuvieran ahí. Que yo espero que no fueran muchas. ¿Seguimos todos juntos? Sí. Bueno, normal. Muy bien. Pues ahora la siguiente instrucción es muévete 7 pasos. ¿Más o menos nos hemos movido? No sé. Pues otra vez se produce el temblor y desaparecen estas 2 habitaciones. ¿Seguimos más o menos todos? No. Ya hemos desaparecido algunos. Bueno, pues nos recuperamos. Poned donde queráis. Vamos a recuperarnos. Es que es difícil, ¿eh? Así pues, bueno, y entonces, estamos aquí, vosotros estáis pensando, claro, nos estás dando unas instrucciones muy fijas. Y las cosas en general no tienen estas instrucciones tan fijas. Y tenéis razón, moveos lo que queráis. Si os habéis perdido, si os habéis desaparecido antes, incorporad donde queráis. ¿Estáis todos en algún sitio? Sí. Pues ahora atentos. Va a producirse otro temblor, pero esta vez vamos a recibir un cierto aviso. Van a aparecer 3 seres y nos van a avisar de que el temblor se va a producir. Y lo que yo os pido es lo siguiente. Si estáis en una habitación donde está uno de estos fantasmas, sigilosamente moveos un paso. Y si no estáis ahí, no veis nada. Quedaos quietos. ¿Estáis todos? Sí. Pues se vuelve a producir el temblor y desaparecen 2 habitaciones. ¿Seguimos todos? No. Ahora, la última instrucción es que os mováis 5 pasos. Se produce cierto temblor, desaparecen habitaciones, esperemos que todos sigáis aquí para deshojar el ovillo con nosotros, que siga el ovillo con nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué tiene que ver esto con los modelos matemáticos? Esto es un experimento, lo hemos hecho una vez. En la vida real repetiríamos este experimento muchas veces. Cogeríamos a distintos grupos de personas, los meteríamos en las habitaciones, observaríamos qué instrucciones se les dan y qué es lo que va pasando con ellos. Y al final, repetidamente, observaríamos que casi siempre, la mayoría de ellos acaban en la habitación aislada donde está la madeja de verano. ¿Vale? ¿Y por qué es esto? Nosotros observamos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es lo siguiente. Nosotros hemos tenido esta habitación. Esta es una habitación con sus salas y lo primero que nosotros necesitamos como matemáticos es codificar esto. Y vamos a utilizar el lenguaje correcto, que es el lenguaje de las matemáticas. Todas las habitaciones son iguales, pero vamos a numerarlas para poder entendernos. Porque lo importante es que estas habitaciones están numeradas. Y lo que yo veo es que hay una alternancia, ¿no? Yo observo que siempre hay una alternancia de colores. Claro, oscuro, ¿no? Positivo, negativo, sí, no, 0, 1. Siempre hay una alternancia. Cuando hay una alternancia en matemáticas podemos pensar en pares e impares. Y lo que yo observo es que lo importante es que estos cuadraditos no es el número que tienen, sino que en los rojos oscuros tengo un par. Y en los rojos claritos tengo un número impar. Entonces, lo importante no es en la habitación en la que estabais, sino que se os había asignado
un número par o un número impar. ¿Vale? Hemos codificado de esta manera la naturaleza, hemos codificado de esta manera la habitación. Y luego las instrucciones, os hacíamos moveros 6 pasos, 7, 5. Quizá lo importante tampoco era, si hubiéramos hecho este experimento muchas veces y en lugar de ser 6 pasos, la siguiente vez fueran 12 y luego 10, habríamos observado que lo importante es que os movéis un número par o un número impar de veces. Y entonces lo que está pasando aquí es que hemos codificado a cada uno de vosotros con un número par o impar y cuando os decimos que os mováis, lo que estamos diciendo es que vuestro número par le suméis otro número par o le suméis un número impar. Y eso va a hacer que acabéis en una casilla de las que tiene asociada un número par, como son las verdes, o una casilla que tiene asociada un número impar, como son las rojas. ¿Sí? Todos habéis empezado en una casilla verde, todos, ¿verdad? ¿Dónde estabais? Cuando os movéis 6 pasos, ¿qué va a ocurrir? Imaginaos que hemos empezado aquí, no sé si se ve la flechita, hemos empezado aquí. Si yo me muevo un paso, automáticamente me muevo a una casilla roja, ¿verdad? Me vaya como me vaya. Y si me muevo 2 pasos, voy a terminar en una casilla verde, haga lo que haga, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando, que cuando yo estoy en casillas verdes y sumo un número par, acabo en otra casilla verde. Y de esta manera yo voy destrozando las casillas que me interesan. Ahora todos estabais en una casilla verde, he podido eliminar esas 2 y más o menos seríamos todos juntos. Cuando después todos estáis en una casilla verde, os digo que os mováis 7 veces, pues vamos a acabar en una casilla roja, seguro. Así que puedo destrozar las que sean, ¿vale? Y así. Lo que está ocurriendo al final es que yo cada vez voy controlando lo que hacéis. Y cuando os dejo que seáis libres, pues os miento. Porque lo que os digo es, si estáis donde hay un fantasma, que son números impares, ¿verdad? 5, 7 y 9, os movéis 1 y os vais forzosamente a una de las 2 casillas pares, o la 4 o la 8. ¿Vale? Es decir, lo que yo he ido observando es que lo que el modelo me dice es que par más par es igual a par más impar es igual a impar. Y ya está. ¿Vale? Eso es todo lo que hemos estado haciendo aquí. Es un modelo que hemos construido juntos y podemos predecir el futuro. Si ahora yo traigo a otro grupo de personas aquí y les digo, empezad en estas casillas y les doy las instrucciones, yo sé dónde van a acabar. Y si fuera en la realidad, a lo mejor con cierta probabilidad se equivocan o con cierta probabilidad yo me equivoco al borrar las casillas, más o menos sé dónde van a acabar. Puedo predecir lo que les va a pasar en el futuro gracias a la experiencia del pasado. ¿Vale? Eso es un modelo matemático. ¿Sí? Eso sí. Entonces, lo bueno de estos modelos es que sirven para otras situaciones parecidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un matemático? Quiere explicar la naturaleza y observa el árbol que tenéis aquí tan bonito. El árbol de aquí. Imaginaos que a mí lo que me interesa es, aprender sobre este árbol es cómo se está ramificando. Lo primero que voy a hacer es tirar los datos que no necesito, que son las hojas. Para saber cómo se ramifica, las hojas no me sirven. Lo siguiente que voy a hacer es, yo quiero ver cómo se ramifica. No me importa que el árbol esté en el espacio, lo voy a dibujar sobre un papel. Me lo voy a traer aquí, porque las ramificaciones las sigo viendo. Y ahora las voy a dibujar mucho más facilitas. Y voy a explicar la naturaleza, la ramificación del árbol, que es muy compleja, de una manera mucho más sencilla con esta representación matemática. Y lo bueno es que esto nos sirve para otras veces. Si ahora quiero, por ejemplo, aprender cómo circula la sangre por este corazón, puedo decir, tengo el modelo que dibujaba las ramificaciones del árbol, puedo utilizarlo. ¿Vale? Y así es como en matemáticas utilizamos, bueno, más o menos es como un juguete, ¿no?, de cómo utilizaríamos los modelos matemáticos. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en la vida real es que los modelos se construyen sobre cosas que ya sabemos. Por ejemplo, si yo de repente, cuando ha llegado el coronavirus, cuando ha llegado el virus nuevo, tengo que encontrar un modelo que lo describa, tengo que construir esta pieza última del Lego de cero, es muy difícil, no tengo el tiempo para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente nos apoyamos en otros modelos, en otros conocimientos que teníamos de antes. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es que tenemos un modelo muy sencillito que hemos estudiado y a este modelo, cuando han llegado situaciones nuevas, le he añadido una pieza, cuando han llegado otras situaciones nuevas, le he añadido otra pieza
y estoy aquí. Y cuando llega el nuevo modelo del coronavirus, gracias a todo lo que se ha investigado sobre otros virus o sobre otros modelos matemáticos, tenemos las herramientas para, añadiendo muy poco, ser capaces de explicar lo que está ocurriendo en un tiempo razonable. Y la verdad es que es increíble lo que se ha hecho en un año, que tuvimos vacunas, ¿no? Que la ciencia realmente respondió rápidamente. Y eso fue posible porque había mucha ciencia básica hecha antes en la que apoyarse. Tanto modelos matemáticos que podían ayudar a los investigadores o a los biólogos o a los políticos a decidir qué medidas tomar para controlar el contagio o a quién debía vacunarse primero, a qué población debía empezar a vacunarse para que el virus se controlara y los contagios y las infecciones serias se contagiaran de la mejor manera posible. Todo eso se hacía con modelos basados en cosas que ya existían más o menos, ¿sí? Porque la ciencia es lenta y necesita su tiempo. Entonces, por ejemplo, os voy a proponer otro juego que es, vamos a explicar este modelo. Imaginaos, yo tengo aquí una caja negra, que es la pantalla que veo en negro, y de repente recibo información de lo que está pasando en la naturaleza, de lo que está pasando por detrás que yo no entiendo, y solamente recibo este dibujo de aquí. Lo primero que yo pienso es que esto me recuerda, yo he visto estos murales en otros sitios, los he visto en la Alhambra, entonces me puede hacer pensar que quizá lo que va a ver en esta caja negra tiene esta estructura de mosaico, ¿no? De pared. Y veo que esta estructura puede tener pues, unos círculos verdes, otros más pequeñitos. Tengo poca información, no sé cómo va a ser el resto del dibujo. ¿Algunos se imaginan cómo va a ser el resto del dibujo? ¿Qué pensáis que puede pasar? ¿Un patrón parecido? Como que se va a repetir, podemos pensar, ¿no? Y de repente nos llega otra información por aquí, nos confirma pues, que efectivamente parece que hay una repetición, no sabemos mucho. Vamos averiguando más y vemos que este mosaico tiene toda una fila de dibujos verdes, de círculos verdes grandes. Parece ser que lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Hemos pensado en otros mosaicos que tienen cierta repetición, pues podemos pensar que va a haber una fila verde, quizá averigüemos que la segunda fila de abajo sería azul, y según vamos teniendo información, vamos confirmando las ciertas hipótesis y vamos descartando otras. Pues, por ejemplo, todavía no sabemos cómo se van a comportar estos círculos azules. A lo mejor ahora tengo un círculo verde, otro círculo azul, otro círculo verde. No tengo información, ¿vale? Sin embargo, si espero un poquito más, pues ya veo que tengo una fila de verdes, una fila de azules, una fila de verdes, y en este momento podemos predecir qué es lo que va a ocurrir cuando yo quite esta pegatina amarilla con casi toda la seguridad, ¿no? Lo que va a pasar es que tengo la pared, no lo pensaría, ¿vale? Pues, ¿cómo han sido los modelos de esta pandemia? Vamos a verlos de una manera sencillita. Estos modelos, de una manera sencillita, vamos a ver un modelo juguete sobre el que se ha basado la primera pieza de Lego, sobre el que muchísimos de los modelos de la pandemia han estado apoyados, ¿vale? Nosotros lo que hacen estos modelos, que se llaman SIR, son modelos compartimentales, es que dividen a la población en habitaciones. Todo el mundo está en una de estas tres habitaciones. Este modelo fue propuesto en 1927. Es un modelo antiguo que está súper validado para cosas, para enfermedades como el sarampión o así, ¿no? Entonces, es el más sencillo de los que forman esta familia, digamos. Pues la población se divide en tres. Tenemos los que son susceptibles de ser contagiados cuando llegue el virus. Aquellos de nosotros que nos podemos contagiar. Está la piscina, la cajita. Esta de aquí, de los que ya están infectados. ¿Vale? Y luego está la cajita de los que se han recuperado. ¿Vale? Y en estos modelos recuperados, quiere decir que se han recuperado porque han sobrevivido a la enfermedad o porque no lo han podido hacer. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que dice este modelo? Este modelo es como una especie, son unas piscinas comunicadas, de arriba a abajo. Cuando llega el virus nuevo a la sociedad, que sea el sarampión o cuando ha llegado el COVID, casi toda la población está sana y es susceptible de ser contagiada, podría contagiarse cuando entra en contacto con los infectados. Para que haya una epidemia necesitamos que haya algún infectado, ¿vale? Entonces, este infectado y este susceptible de ser infectado entran en contacto y cuando eso ocurre, la piscina empieza a gotear y los susceptibles empiezan a contagiarse, de manera que el número de contagiados crece y crece, ¿vale? Y cuando los contagiados empiezan a estar recuperándose de la enfermedad, empiezan a gotear hacia la piscina de los recuperados.
¿Vale? Es un goteo que cae hacia abajo. Y el problema que tenemos cuando tenemos epidemias es que la piscina de los infectados no se nos llene demasiado y colapse hospitales o colapse a la sanidad pública, ¿no? Queremos controlar esta piscina de aquí en medio. Y en matemáticas le damos un nombre a esto, que como lo habéis oído, los voy a introducir. El goteo que se produce de los susceptibles, el que está aquí en azul, el goteo que se produce de los susceptibles a los infectados se llama beta, ¿vale? Es como un bichito. Y el goteo que se produce de los infectados a los que se recuperan es la gamma esta. Y la relación que existe entre los dos es lo que llamamos R0, que a lo mejor hemos oído en las noticias hablar que si R0 tiene que ser menor que 1 para que no controlemos para controlar la pandemia, que si R0 era en Wuhan entre 2 y 3. Este número básico de reproducción, que básicamente mide una persona a cuántos contagian, ¿vale? Entonces, lo peor que puede ocurrir con una pandemia, o sea, lo peor que nos puede ocurrir es que se nos llene la piscina de infectados. Y eso ocurre cuando el grifo de arriba es mucho más rápido que el grifo de abajo. Cuando estamos goteando mucho más de susceptibles a infectados de lo que los infectados están recuperando. Y esto es lo que decimos, que el número básico es mayor que 1. Y la situación ideal a la que todos queremos llegar es que los infectados se vacíen. Que el grifo de abajo, el que permite que los infectados pasen a los recuperados, sea mucho más grande. Y en ese caso controlamos a la pandemia. ¿Vale? ¿Y de qué depende de que el R0 este sea mayor que 1 o menor que 1? ¿De qué depende? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos intentar hacer es reducir de alguna manera el grifo que está pasando de la primera piscina a la segunda. Que al principio de la pandemia fueron las metros. No establezcamos contactos entre los infectados y los que no lo están. Las medidas de confinamiento, distancia social, mascarillas. Pero ahora hay una manera mucho más eficaz de hacerlo y es a esta población susceptible vamos a hacerlo lo más pequeñito posible para que no pueda gotear nada, para que no tengamos cosas que gotear. Y eso quiere decir vacunemos. ¿Vale? Y el modelo de la vacunación es este. Es un modelo que añade una letra más, cada compartimento, cada habitación nueva en estos modelos añaden una letra, y que quiere decir que aquellos vacunados, aquellas personas vacunadas, no pasan por la piscina de los infectados y de los recuperados, sino que comunican directamente con los recuperados. ¿Vale? Queremos conseguir la famosa protección del rebaño. Tengamos muchos vacunados para que con ellos, sujetando los paraguas, ninguno de los que no nos hemos podido vacunar, nos mojemos y nos pase nada. Entonces, lo que os enseño aquí es un montón de cosas, pero lo fundamental es, estos son modelos, que de verdad es un estudio que se ha hecho en enero del 2022, de los distintos modelos de este estilo, de los modelos compartimentales, de los que estamos divididos en la habitación, que se han hecho para estudiar, predecir cómo iban a evolucionar distintos aspectos de la población. Pues eso, si se quería estudiar a quién había que vacunar antes o qué medidas tomar. Se han utilizado el lenguaje de los modelos que tenemos aquí a la izquierda con todos estos compartimentos. Recordad que cada letra es un compartimento, ¿vale? Pues están los que están hospitalizados, los que están expuestos pero no contagiados, los que no se sabe nada, los silenciosos, etc. ¿Vale? Esto es un dibujo de lo que sería un modelo, nuestra casa del principio, los compartimentos de las personas y las flechitas simplemente quieren decir las relaciones que se establecen entre esas habitaciones, ¿no? Como son las piscinas, los vasos comunicantes entre unas habitaciones y otras. Y he puesto este porque este es un estudio que se hizo aquí cerca en la Complutense por un grupo que está formado por gente de la Complutense, gente de la Universidad de Almería, que se llama MOMAT, y que han usado este tipo de modelos para explicar el coronavirus. En otros muchos sitios también se ha hecho, ¿eh? ¿Y qué es lo que viene ahora? Pues lo que queremos ahora es la eficacia de las vacunas. Entonces, ¿qué están haciendo los matemáticos? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y esto es de hace una semana, desde el 14 de marzo, pues lo que se ha hecho es, se están intentando hacer modelos que expliquen cómo de eficaz sería una vacuna sin necesidad de que haya que hacer los ensayos clínicos con esa vacuna. Esto ahorraría dinero y ahorraría tiempo. Y permitiría que las nuevas vacunas necesarias para tener entre nosotros fueran eficaces en mucho menos gasto de tiempo y de dinero. Esto se ha hecho en la Universidad de Queensland. Y
Yo no me lo he podido leer del todo, entonces no entiendo exactamente cómo lo han hecho. Sé que lo que hacen es que han cogido los datos de cómo, al ser vacunado el organismo, no, ¿cómo se llama? Los anticuerpos, no, los silenciosos anticuerpos. Bueno, no me lo sé. Los anticuerpos que neutralizan a la enfermedad y que están dispuestos a acabar con la enfermedad y que salen como respuesta a la vacuna, cómo reaccionan. Y están intentando ver qué podríamos hacer para saber, con el modelo matemático del ordenador, saber cuál va a ser la respuesta de esa vacuna con esos anticuerpos antes de desarrollar la vacuna del todo. Y con esto del paso. No, que arrancar la mía. No sé si queréis preguntar algo mientras que Ana arranca las suyas y lo dejamos para después. Por lo que has planteado, Ana, los que estarían en la tercera piscinita, que serían los recuperados, dentro de los recuperados estarían los muertos. Es así como el modelo lo Vaya pone. forma de recuperar. Luego, los modelos que tienen más letritas, sí es verdad que distinguen entre recuperados de verdad, de los que queremos recuperarnos, y recuperados de los que no han tenido tanta fortuna. Pero el modelo más sencillito los metía en la misma piscina. Entiendo que este es un modelo muy básico porque en realidad hay personas que estando vacunadas y que se han contagiado porque no se tiene en consideración que hay variantes posteriores del virus y tal. O sea, habrá modelos mucho más PCs como para principiantes. Claro, este modelo de hecho es como de juguete, como el de la casa, es en el que se basan todos los demás, funciona fenomenal con el sarampión tal cual, pero es verdad que para el coronavirus no funciona, hay que añadir letras, tienen que ser uno de los que eran mucho más complicados con muchas más letras. Es que en este caso, en el caso del sarampión, por ejemplo, una vez que te recuperas no vuelves a ser susceptible, la piscina solo es vertical, pero Claro. este es un modelo más circular, donde los recuperados vuelven a circular, ¿de acuerdo? O sea, volvían una piscina sobre otra constantemente. Pregunta, Rosa. Hola. Pregunta a los casos si oye. Sí, oye. ¿Nos estáis oyendo en casa? Sí. ¿Lo estáis oyendo bien? ¿Hablo más alto? No. Sí, yo sí oigo bien. ¿Me lo compartís? ¿Me lo compartís? ¿Así mejor? Perfecto, pues nada. Arreglamos el micro y ya está. Bueno, yo voy a entrar en algo un poquito más técnico, porque hemos estado hablando de la eficacia de las vacunas y yo os voy a contar qué es eso de la eficacia de las vacunas, pero desde el punto de vista matemático, porque la eficacia es un concepto matemático y la cuestión es que oímos hablar constantemente a gente sobre que una vacuna es más eficaz que otra y a mí la impresión que me da es que la gente no sabe de verdad cómo se define la eficacia y difícilmente podemos opinar sobre algo que no conocemos, así que vamos a intentar conocerlo. A ver cómo me sale explicarlo. Bueno, tengo 3 objetivos por delante. Saber qué es la eficacia, pero más que saber qué es la eficacia, qué no es la eficacia. ¿De acuerdo? Eso para mí es casi más importante. Todo es lo mismo eficacia que efectividad, porque estamos oyendo hablar de eficacia y efectividad como si fueran sinónimos. La verdad es que no lo son. Hay matices importantes que los diferencian. Y tercero, bueno, hemos oído hablar de eficacia y efectividad, pero en epidemiología ¿hay alguna otra herramienta que me permita medir qué impacto tiene una vacunación masiva en la población? Vamos a ver que hay otros índices que no se han hecho tan populares, pero que son realmente muy interesantes también. Bueno, pues todos sabemos lo que significa eficacia en lenguaje ordinario. Aquí os he puesto la definición de la Real Academia. Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Lo que ocurre es que cuando hablamos de eficacia en un contexto tan especializado como el de salud pública, quizás el significado no es el que pensamos que es. Y en ciencia es muy importante que sepamos exactamente a qué nos referimos cuando estamos utilizando determinados términos. O sea, el lenguaje debe ser muy preciso y debemos todos estar en la misma onda. Debemos saber a qué nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Así que en el contexto de salud pública, ¿qué es eso de la eficacia? ¿Cuántos pensáis que la eficacia, que si una vacuna tiene una eficacia del 95%, eso quiere decir que el 5% de los vacunados no está protegido? Como que la vacuna no ha aprendido el 5%. Yo creo que la mayoría de la gente. ¿La mayoría? Pero luego, vale. Pues no me extraña, porque estos tweets que he sacado de aquí están sacados de perfiles científicos, ¿eh? No son perfiles ordinarios, son perfiles científicos.
y todos opinan lo mismo, que si una vacuna tiene una eficacia del 95%, eso quiere decir que en el 5% de las personas no ha aprendido la vacuna. Pero es que no es verdad. Esto no es eficacia. La eficacia no se define así. Tendemos a extrapolar el significado que tenemos en la vida ordinaria al significado técnico, y es que no se define así. Entonces vamos a ver si me explico y vemos cómo se define de verdad y por qué esto no es verdad. De todas maneras, no es de extrañar que los ciudadanos de a pie cometamos este tipo de errores cuando la prestigiosa revista de Lancet, en uno de sus editoriales, dio la pata de esta misma forma. Luego rectificó. Pero este es un editorial real, donde afirma eso, que una vacuna que tenga una eficacia del 80%, pues significa que el 20% no está protegido. ¿Vale? Esto no es así. Vamos a ver entonces qué es lo que sí es. Bueno, cuando se va antes de que se autorice la comercialización de un medicamento, en particular de una vacuna, se hacen ensayos clínicos, eso lo hemos oído todos. Y un ensayo clínico que tiene varias fases, y lo que se empieza por hacer es reclutar un grupo de voluntarios, ¿no? A los que se va a administrar, se les divide además en dos grupos más o menos homogéneos en cuanto a número y características. Tenemos aquí estos dos grupos, a uno de ellos se le administra la vacuna y a otro de ellos se le administra otra cosa. Puede ser un placebo o puede ser otro medicamento distinto del que se está evaluando. Por ejemplo, si estoy evaluando la eficacia de un medicamento oncológico, no puedo dejar sin tratamiento o dándoles una pastilla de azúcar a la mitad de los participantes. Lo que haré es administrarles el medicamento clásico contra el cáncer en lugar del medicamento que estamos evaluando. ¿De acuerdo? Pero a uno de los grupos se le administra, voy a decir vacuna porque es de lo que estamos hablando ahora, pero esto se hace en general para cualquier medicamento, y al otro se le administra otra cosa. Vamos a llamarlo el grupo control, ¿no? Al que se le administra otra cosa. Bien, pues hacemos esto y vemos, dejamos pasar el tiempo y medimos cuántos enfermos van cayendo en cada uno de los dos grupos por separado. En este caso, en este ejemplo que yo voy a poner, cae uno, cae otro en el grupo de vacunados, y aquí cae uno, cae otro, van cayendo, caen 10. Y ahora comparo qué ha pasado en cada uno de los dos grupos por separado. Entonces veo que en el grupo de los vacunados la incidencia es del 2%. Yo he puesto una muestra pequeñita para apañarnos, ¿no? De andar por casa, 100 personas, han caído 2. Y la incidencia en el grupo control es del 10%, han caído 10 de cada 100. Bueno, en epidemiología veréis a menudo que se utiliza riesgo en lugar de incidencia, porque el riesgo en epidemiología se define como la probabilidad de que ocurra un evento negativo. En este caso, el evento negativo es enfermar. Bueno, pues el riesgo en el grupo de vacunados, con esta vacuna que yo me he inventado, es un 2%. Y el riesgo en el grupo control es un 10%. Vale. Vamos a pensar en cada uno de estos grupos, el control Vamos a pensar que cada uno y de el grupo que recibe la vacuna vacuna son como modelos en pequeñito, de esos que les en la vacuna. Modelos que representan cómo sería la evolución de la enfermedad en la población antes y después. El grupo control representa lo que ocurriría antes de implantar la medicina, ¿vale? Porque nadie se ha vacunado. pero en una sala Y el más grupo pequeña. de la derecha sería lo que ocurriría después de vacunar. Es un modelo de esos como del antes y el después, ¿vale? Donde primero pues sale un señor con unos kilos de más y después sale con 20 kilos menos y 20 años menos. Es un poco tramposo, igual que el dibujo del antes y el después. Un poco tramposo, ¿por qué? Porque obviamente en la realidad nunca vamos a tener al 100% de vacunados, como tenemos aquí en el grupo de la derecha, el que simula el después. ¿De acuerdo? Es un modelo tramposo, pero es un modelo de los que hablaba Ana, porque es una representación de la realidad, es consistente con la realidad, simplificada, pero al ser simplificada eso también es una ventaja, y es que me permite sacar conclusiones. Me permite sacar conclusiones dejando un poco aparte los aspectos menos relevantes, ¿vale? Es un modelo tramposo, pero me sirve un poco para hacerme a la idea. Vale. Pues entonces, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en mi antes y mi después. En el antes, es decir, en el grupo que no se ha vacunado nadie, en el grupo que ha recibido el placebo, han caído 10, ¿vale? Y en el después de vacunar, ¿vale? El grupo que ha recibido la medicina, la vacuna, han caído solo 2. Es decir, del antes al después hemos pasado de 8 a 2. Con la vacuna se han evitado 8 casos. Se han evitado un 80% de los casos. Se han evitado 8 casos de cada 10 y luego se han evitado un 80% de los casos. Bueno, pues esta reducción del riesgo es exactamente lo que mide la eficacia. La eficacia de esta vacuna sería de un 80% porque ha reducido el riesgo en un 80%. Hemos evitado 8 casos de enfermedad. Así es como se define la eficacia, de verdad. Es una comparación
entre lo que ocurre en cada uno de los dos grupos del ensayo clínico. El grupo que recibe el placebo, o otro medicamento, el que sea, y el grupo que es vacunado, ¿vale? Es decir, que si lo que hacemos con una eficacia es comparar los riesgos, y en matemáticas comparamos con cocientes, ¿vale? Como ha dicho antes Ana. Entonces, ¿cuál es el riesgo entre los vacunados? 2%. ¿Cuál es el riesgo entre el control? 10%. Si echamos cuentas de esto, significa que si comparamos los riesgos, me sale un 20%. Es un riesgo relativo, esa es la gracia, que tiene sentido cuando estamos comparando. Comparamos la incidencia en cada uno de los dos grupos. No tiene sentido ninguno de ellos por separado. Es decir, yo no puedo decir qué es lo que va a pasar en un grupo de vacunados. No puedo predecir a priori qué es lo que va a pasar en un grupo de vacunados, por mucho que tenga la eficacia de la vacuna, si no sé qué ha ocurrido en el otro grupo. Van ligados, ambos números. ¿Cómo se calcula la eficacia entonces en la práctica? Pues hago dos operaciones. Primero calculo este riesgo relativo, ¿vale? Calculo cuántos se han enfermado en el grupo vacunado, cuántos han enfermado en el otro grupo. Me sale un 20%. Y ahora llego a un vaso imaginario con este 20 que me ha salido, ¿vale? Este es lo que llamamos el riesgo relativo, la comparación de riesgos entre ambos grupos. Lo que me falta para llenar el vaso es un 80, esa es la eficacia de la vacuna. ¿Vale? Es decir, el vaso siempre se llena con la suma del riesgo relativo más la eficacia. ¿No? La eficacia es lo que me hace falta para llenar el vaso, una vez que comparo cómo han ido las cosas en cada uno de los dos grupos. Vamos a ver si nos lo hemos pillado. Supongamos que tengo una vacuna que tiene una eficacia del 95%. ¿Cuánto me falta para llenar el vaso? 5, ¿no? Eso quiere decir que el riesgo relativo son 5. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo ha ido la cosa en el ensayo clínico? Eso quiere decir que por cada 100 enfermos en el grupo control ha habido 5 en el grupo de vacunados. Están en proporción de 5 a 100. Estar en proporción de 5 a 100 es lo mismo que estar en proporción de 1 a 20. Es decir, por cada 20 enfermos del grupo control ha habido solo uno en el grupo de vacunados. Esto es lo que me dice el 95%. Estoy comparando cómo han ido las cosas en el ensayo clínico entre ambos grupos. Y si ahora mi vacuna tiene una eficacia del 70%, ¿cuál es el riesgo relativo? ¿Cómo es la cosa? 30, ¿no? Sumamos 100 entre los dos. ¿Cómo ha ido la cosa entre los dos grupos? Pues ha ido 30 enfermos en el grupo vacunado por cada 100 en el grupo de no vacunados, que es lo mismo que decir que 3 a 10. Están en proporción de 3 a 10. ¿Vale? Ya sabéis lo que es la eficacia. Ahora ya podéis debatir con cualquier tertuliano que le da vueltas sopas con otras a todos. ¿Vale? Porque yo ayer mismo oía a alguien decir en una tertulia en la tele que la eficacia es del 90%, quiere decir que el 20% no. Ya sabéis vosotros que no. Bueno, este es el ensayo clínico de verdad de Pfizer. Seguridad y eficacia de la vacuna. En la revista New England Medicine. Y aquí veis, pues he puesto en amarillo un total de lo que ocurrió en el grupo que recibió de verdad la vacuna. ¿Vale? Fueron de los que 43.000 43.448 reciben inyecciones. En muchos casos de 20.000 está un poquito lejos, ¿no? Del 5% ese que... ¿Vale? Y en el grupo placebo hubo 21.728 y enfermaron 162. ¿Cómo se calcula entonces la eficacia de esta vacuna con estos datos? Esto es todo no sabrá seguramente lo para calcular la eficacia de la vacuna de Pfizer. ¿Cuál ha sido la incidencia en el grupo de vacunados? Pues 8 enfermos por cada 21.000 por los 21.720, es decir, un 0,037%. Una cosa para curarte, ¿no? Esos son los que enfermaron. Claro, para que tengas más datos. ¿Y cuál es la unos les ponen la vacuna de verdad, digamos, 162 otros no. de 21.720. Pero ambos, los dos les han pinchado y piensan que tienen la vacuna. Uno con respecto al otro. Entonces ahí se puede comparo ver este numerito, el 0,037 con el 0,75, me sale que es un 5%. Pues si el riesgo relativo es un 5%, eso quiere decir que la eficacia, como hemos visto, es lo que me falta para llenar el vaso, es un 95%. De ahí sale el 95% de efecto. ¿Vale? Esto es en la... Es decir, para calcular eficacia comparamos, siempre comparamos. Aquí tenéis estos mismos datos que os he pasado en números, pero en una gráfica, en forma de incidencia acumulada. En azul tenemos la incidencia acumulada en el grupo que no se vacunó en el ensayo clínico y en rojo la incidencia acumulada en el grupo que sí se vacunó, que sí recibió la vacuna. Pues si os fijáis, hasta el 7 más o menos van paralelas. Son los días, ¿vale? Abajo tengo los días, desde que se han administrado la vacuna. A partir del 7 hay una discrepancia ya brutal, ¿no? La línea roja casi se estabiliza, casi horizontal, y fijaos la pendiente de la otra que sigue, vamos, los primeros 7 días son una predicción de lo que va a ocurrir.
a continuación, ¿vale? Sigue sin apenas variación. Es decir, cuando calculamos la eficacia, lo que estamos comparando son estas pendientes, ¿vale? Estamos comparando cómo le fue a un grupo con respecto a cómo le fue al otro. Como he dicho antes, en matemáticas comparamos con cocientes. Si yo tengo aquí 4 cantidades, A, B, C y D, y yo sé que esto es igual a 9,5, estos cocientes, no tengo ni idea de cómo de grandes o de pequeñas son A, B, C y D. Lo único que sé con esta información es que A es 9 veces y media más grande que B y C es 9 veces y media más grande que D. Pero cómo son de grandes o de pequeñas A, B, C o D, no tengo ni idea. Puedo estar comparando cosas extremadamente grandes o extremadamente pequeñas. Por ejemplo, A y B pueden ser el diámetro de una pizza familiar con el de una gominola, pero también puedo estar comparando el diámetro de Saturno con el de la Tierra, son cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? Con esto lo que os quiero decir es que cuando utilizamos la eficacia, estamos comparando cómo le fue al grupo de vacunados frente al de no vacunados y que le puede haber ido muy bien a los dos o muy mal a los dos. Quiero decir, lo que sé es que uno le fue mucho mejor que otro en una determinada proporción, pero puede ser que la enfermedad esté muy extendida o muy poco extendida. Lo único que estoy averiguando es una proporción de casos entre ambos grupos, ¿vale? ¿Cómo son en realidad? Pues no tengo ni idea. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que yo compro una papeleta para un sorteo y tú compras 5. Bueno, pues tú tienes 5 veces más probabilidades de que te toque que yo, obviamente. O desde mi punto de vista yo tengo un 20% de la probabilidad que tienes tú de ganar. Esto sería una vacuna con una eficacia de un 80% si lo trasladamos al caso de las vacunas. ¿Por qué? Pues porque estamos en relación de 5 a 100. Si hay un 20%, hay 5 casos en el de vacunados por 100 en el grupo placebo. O en proporción de 1 a 20. Perdón, este me he pasado. Quería decir aquí. Vale, cuando estamos con una eficacia, perdón, me he pasado, una eficacia del 80%, es que me he ido muy deprisa. Estábamos aquí. Tú tienes 5 veces más probabilidades de enfermar que yo si lo trasladamos ahora al contexto de vacunas, ¿vale? Estábamos con las papeletas. Ahora supongamos que tener una papeleta equivale a estar vacunado y tener 5 papeletas equivale a no estar vacunado. Esto es lo que ocurre cuando una vacuna tiene una eficacia del 80%, ¿vale? Que estamos en relación de 1 a 5. Los vacunados tienen una papeleta frente a los no vacunados que tienen 5. Eso significa tener una eficacia del 80%. Desde mi punto de vista, yo tengo un 80% menos de probabilidades de enfermar que tú, ¿vale? Por estar vacunado. Si ahora tenemos otra vacuna con una eficacia del 95%, ¿cuál es la proporción entre vacunados y no vacunados? Pues era de un 5%, de 5 de 100. Pues ahora significa que están en proporción de 1 a 20. Es decir, yo tengo una papeleta por vacunarme y el que no se vacuna tiene 20. ¿Vale? Entonces, pues sabiendo, o desde mi punto de vista, yo tengo un 95% menos de probabilidad de enfermar por el hecho de estar vacunado que un no vacunado. Sabiendo cuál es el premio, pues a ver cuántas papeletas queremos llevar para el sorteo. Estas son las 4 vacunas, los 4 laboratorios, perdón, que han desarrollado las vacunas en las que se ha inoculado a la población europea y en particular a la española hasta el momento. Estos son los nombres comerciales de las vacunas. Yo creo que salvo la de Janssen, todo el mundo conoce al resto por los laboratorios. No creo que mucha gente sepa que la de Pfizer se llama Comirnaty o la de Moderna Spikevax. Bueno, así que vamos a llamarlas por como las conocemos todos, ¿no? Lo voy a usar los mismos nombres. En diciembre del año pasado salió una 5ª vacuna, que es la de Nuvaxovid, de laboratorios Novavax, que por cierto hemos recibido ya las primeras 800.000 dosis en España a principios de marzo. Y la semana pasada se empezaron a inocular ya en algunas comunidades autónomas. En Madrid no han empezado, pero en otras comunidades autónomas ya han empezado con esta vacuna, que es más clásica que las anteriores. Para si algunos eran un poco reacios por la tecnología ARN mensajero, esta es una vacuna clásica, o sea que ya no hay excusa. Tiene una eficacia del 90%, según declarada por la Agencia Europea del Medicamento, o sea, también bastante bien. Sin embargo, yo me voy a ocupar de momento de estas 4 porque son las que hasta ahora hemos utilizado masivamente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cómo es la eficacia de cada una y qué significa eso. Estas son las etiquetas de eficacia que les ha colgado la Agencia Europea del Medicamento a cada una de estas vacunas, ¿de acuerdo? Y en función de estas notas, parece como que le hemos puesto nota y según esta nota, pues la de Pfizer tiene la medalla de oro, Moderna plata, Janssen bronce y AstraZeneca
es el diploma olímpico, pero ¿es esto de verdad muy riguroso? Esto es utilizando la nota de la eficacia, como si la eficacia fuera lo único determinante de la vacuna, ¿de acuerdo? Bueno, por otra parte, estos numeritos ya habéis visto que salen de un ensayo clínico, es decir, son datos estadísticos. Para extrapolarlos a la población general se hacen unos cálculos estadísticos y lo que se da en realidad en el informe técnico no es tanto una nota de eficacia como un rango de valores donde se estima que está la eficacia. Por ejemplo, en el caso de Moderna, se ha visto que con un 95% de probabilidad su eficacia está entre 82 y 98. Probablemente el número más probable en ese intervalo es 94,1, pero es un número que está entre 62 y 98. Esto se hace para todas las demás. Y si extendemos la eficacia a este rango de valores, algunos de estos solapan, con lo cual ya empezamos a ver menos diferencias. Vamos a seguir pensando un poco sobre el tema. Bueno, en realidad la eficacia es como una foto fija que se hace en un lugar geográfico concreto donde viven los participantes que participan en el ensayo clínico y en una fecha determinada. Eso quiere decir que si yo cambio el lugar geográfico o cambio la fecha, la foto me puede salir muy distinta. Es como si yo le hago una foto a una persona en agosto en bañador en la playa o en Nochevieja vestido para ir de fiesta. Pues la persona es la misma, pero la foto puede salir muy diferente, ¿vale? Vamos a ver cómo son estos contextos así resumidos, en los que se han tomado las fotos de los 4 ensayos clínicos. Pues aquí tenéis en una columna las fechas en las que transcurrieron los ensayos clínicos y a la derecha los países en los que vivían los voluntarios participantes en cada uno de los ensayos. Bueno, a simple vista se ve ahí una disparidad en cuanto a lugares donde se ha ensayado. Y en fecha, si nos fijamos, pues a mí me llama la atención que Janssen acabó 2 meses más tarde que los demás, cuando obviamente la enfermedad estaba mucho más extendida y además se chupó toda la ola de Navidad, cosa que los demás acabaron en noviembre y esa parte no queda registrada. Bueno, digamos que jugaba con un pelín de desventaja, yo creo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pensando un poco sobre el tema. A ver, estas eran las etiquetas de eficacia y vamos a ver qué pasa con dónde vivían los participantes de los ensayos clínicos. Más de 3/4 partes, aunque el ensayo clínico de Pfizer se llevó a cabo en 6 países, más de 3/4 partes de los participantes vivían en Estados Unidos. El 20% en Latinoamérica y el 4% restante se repartía entre Alemania, Sudáfrica y Turquía. Y es verdad que la eficacia global, teniendo en cuenta toda esta población, fue del 95%, pero si comparamos lo que ocurrió en Estados Unidos con Brasil, pues hubo notables diferencias. En Estados Unidos sí hubo una eficacia del 95,1, pero en Brasil bajó hasta el 75,4. Y Brasil solo era el 7% de los participantes, es decir, no lastró mucho la nota final porque tenía un peso relativamente bajo. ¿De acuerdo? Vamos a Janssen. En Janssen baja el número de estadounidenses hasta el 44%, sube el de latinoamericanos y se da también más peso a Sudáfrica. Y si comparamos lo que ocurrió en Estados Unidos con Sudáfrica, pues también la cosa fue muy distinta. En Estados Unidos la eficacia fue del 74,4 y en Sudáfrica bajó hasta el 52. Sudáfrica en el caso de Pfizer solo era un 2%, ¿no?, de los participantes. Es decir, que ellos sacan pecho diciendo, sí, lo probamos en Sudáfrica, vale, con un 2% de participantes, ¿no? Aquí había bastante más. En el caso de Moderna, el 100% de los participantes eran estadounidenses. Es verdad que residían en 99 localizaciones diferentes, pero todos ellos estadounidenses. Los investigadores aseguran que se eligió bien la muestra, y no tenemos por qué dudarlo, de manera que fuera representativa de todo el mundo. Pero bueno, no sé yo hasta qué punto un estadounidense puede ser muy representativo de un sudafricano. Bueno. Y en AstraZeneca solo se llevó a cabo en 2 países, en Brasil y en Reino Unido. Pero a cambio, para digamos, paliar esta poca variación geográfica, se tomaron especial empeño en reclutar voluntarios que estuvieran en grupos de alto riesgo de COVID, como personal sanitario de primera línea o personal de servicios sociales. Ellos eran conscientes de que con esta elección iba a lastrarse su nota, pero preferían tener un ensayo clínico de calidad, y así lo hicieron. Si comparamos ahora lo que ocurrió en los no vacunados, en los ensayos clínicos, en el grupo de no vacunados en cada uno de los 4 ensayos clínicos, que eso me da una idea de cómo de extendida estaba la enfermedad en la población, ¿no? Bueno, pues en el grupo de Janssen, entre los no vacunados hubo 3 veces más casos que en el grupo de Moderna.
Y si comparamos con Pfizer, en el grupo de Janssen hubo 2 veces más casos que en el grupo de... O sea, en el grupo de Janssen hubo 2 veces más casos que en el grupo de Pfizer, ¿vale? Entre los no vacunados, ¿de acuerdo? Que me dice un poco con la idea de cómo era la prevalencia de la enfermedad en ese momento, en ese contexto. Así que, bueno, estos eran los datos que teníamos. Y lo que ocurre es que, como hemos visto, los datos de la eficacia se han obtenido a partir de ensayos clínicos con variables poblacionales muy diferentes. ¿Los podemos comparar tranquilamente unos con otros? Pues estamos comparando peras con manzanas. Es un poco injusto utilizar un único numerito y con ese numerito evaluar la calidad de las vacunas cuando unos estaban corriendo a la pata coja, ¿vale? Y otros no. Entonces, esa es la primera reflexión que podemos hacer. Esto es lo que habíamos visto de la eficacia, ¿no? De la definición de la eficacia, y si yo ahora pongo efectividad, pues según la RAE son absolutamente sinónimos, porque la primera acepción es idéntica, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser una cuestión de que al utilizar eficacia y efectividad en español, lo que haya pasado es que hemos traducido mal algo de un lenguaje técnico del inglés, ¿no? Así que vamos a la fuente original. Algo que pasa como aquí, ¿no? Bueno, pues estamos utilizando un traductor automático y nos queda aquello como nos queda. Bueno, pues vamos a la fuente original. Eficacia y efectividad en inglés, que son los términos que se utilizan en epidemiología, exactamente estos. Pues si lo miramos, eficacia y efectividad son sinónimos, también en inglés. Luego no es una cuestión de idiomas, es una cuestión de que en lenguaje técnico hay una acepción que esto no está recogida por los diccionarios, ¿vale? Así que este era nuestro segundo objetivo. Cuando estamos en epidemiología, en el contexto tan técnico de salud pública, ¿de verdad podemos meter eficacia y efectividad en el mismo saco o son cosas muy diferentes? Bueno, pues la eficacia es un numerito que se le asigna a un medicamento, en particular a una vacuna, durante las fases 2 y 3 de un ensayo clínico, según los numeritos que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Una vez que supera la fase 3, recibe autorización por parte de las agencias reguladoras de medicamentos para su comercialización y comienza en este momento la fase 4. En la fase 4, el medicamento, la vacuna, sale del entorno controlado del laboratorio a la vida real a pegarse con el virus. ¿De acuerdo? Y entonces es cuando se empieza en la fase de farmacovigilancia, la fase 4, en la que se mide pues, posibles efectos adversos que no se hayan podido detectar hasta el momento, pues porque un ensayo clínico involucra a miles, decenas de miles de personas, pero en un caso como el actual, que también es verdad que no hay precedentes, se han inoculado miles de millones de dosis, o sea, hay millones de personas vacunadas en todo el mundo, así que somos capaces de ver efectos adversos que no se habían podido detectar en el ensayo clínico, efectos mucho más raros. Pero también ocurre otra cosa, y es que, desde luego, se mide en un contexto más real cuál es el comportamiento de la vacuna. No podemos extrapolar lo que ocurre en un ensayo clínico, que recordemos era como un modelo un poco tramposo de la realidad. Ahora ya hemos puesto a las vacunas de verdad en la línea de fuego y las hemos puesto a trabajar de verdad y podemos medir cómo funcionan, y cuando lo medimos en la vida real, en fase 4, decimos que estamos calculando la efectividad de la vacuna. ¿Qué diferencia fundamental existe entonces entre eficacia y efectividad? El volumen de participantes y la situación de contexto real. Pero hay otra diferencia fundamental. Como he dicho antes, la eficacia solo se calcula una vez. La etiqueta es como un DNI que acompaña a la vacuna de por vida. Pfizer va a tener una eficacia del 95% para los restos. Pero la efectividad no. La efectividad se puede y se debe recalcular a medida que va implantando, que se va avanzando en la implantación del fármaco, que la prevalencia de la enfermedad cambia, porque esos son datos vivos que me pueden dar una idea mucho más exacta de qué es lo que está ocurriendo y cómo se comporta. Así que esas son las diferencias fundamentales. Ay, me he atascado. ¿Qué pasa? No sé qué le pasa, se ha atascado un poco. Se ha colgado un poco, sí. A ver. Pues no sé qué hacer. Ahora, vamos a volver a intentarlo. A ver, que se había colgado. No sé. ¿Estoy dando mal? Ahora. Vale. Bien.
Perdón, vuelvo a coger el micro. Fijaos en estos dos escenarios, ¿vale? Son dos ensayos clínicos. En el primero, en el escenario 1, tengo a 2 enfermos en el grupo de vacunados y a 10 enfermos en el grupo control, ¿vale? En el segundo escenario, todos los del grupo control han caído, ¿vale? Y han caído 20 en el grupo de vacunados. Como la proporción que se mantiene es la misma, en ambos escenarios la eficacia de esta vacuna es del 80%, pero no sé qué opináis vosotros. Yo desde luego no me gustaría vivir en el escenario 2. ¿Vale? Han caído todos los que no estaban vacunados. Es decir, lo que es evidente es que en este caso la enfermedad es mucho más seria en el contexto 2 que en el contexto 1, pero la eficacia ni se entera. No es sensible a cuál es el riesgo subyacente en la población. ¿De acuerdo? Como lo único que mantiene es una proporción entre enfermos en un grupo y en otro. No sé si es una enfermedad que la tiene hasta el tato o es una enfermedad rarísima. No tengo ni idea. Solamente viendo el dato de la eficacia no lo sé. Así que, ¿hay alguna otra herramienta en epidemiología que sí sea sensible al contexto real en el que nos movemos? Pues definimos aquí una cosa, al igual que antes teníamos un riesgo relativo que era comparando, ahora lo hago lo bruto. Mido el riesgo, cómo se ha reducido, restando, uno menos el otro. Así que, ¿cuántos han caído en el grupo de control? 2. ¿Cuántos ha caído en el grupo de vacunados? 1. Así que el riesgo absoluto se ha reducido en un 1%. Así de sencillo. Resto las dos cantidades. Antes las dividía, ahora las resto. ¿Vale? También puedo ver esto desde otro punto de vista y puedo ver que es necesario vacunar a 100 personas para evitar un caso de enfermedad. Nuevamente estamos considerando el grupo control como el antes y el grupo de vacunados como el después. Antes de vacunar hay 2, después de vacunar hay 1, luego tengo que vacunar a 100 para evitar un caso de enfermedad. Vale. Vamos a ver ahora en esta otra situación. Hay 2 enfermos en el vacunados y 4 en el control. La reducción absoluta del riesgo entonces es 4 menos 2, 2. Si lo veo desde este otro contexto, ¿cuánta gente tengo que vacunar ahora para evitar un caso de enfermedad? Pues a 50, ¿vale? Fijaos que en estos dos escenarios, en el primero hay que vacunar a 50 para evitar un caso de enfermedad, en el primero hay que vacunar a 100 para evitar un caso de enfermedad, en el segundo hay que vacunar a 50 para evitar un caso de enfermedad. Este numerito tiene este número al que hay que vacunar para evitar un caso de enfermedad tiene un nombre especial en epidemiología y se llama el número necesario a vacunar y se calcula de esta manera, ¿vale? Pero en ambos casos la eficacia es del 50% porque la proporción es de 1 a 2. Tanto en el primer escenario como en el segundo. Sin embargo, si en lugar de decir que la eficacia es del 50%, digo que en el primero el número necesario de gente a vacunar para evitar un caso de enfermedad es 100 y en el segundo es 50, lo que estoy traduciendo ahí es que la intervención con la vacuna es mucho más ventajosa en el escenario 2 que en el 1, porque se nota mucho antes. Es decir, que de manera intuitiva un NNV pequeño es bueno y un NNV alto es malo. ¿De acuerdo? Este NNV es un parámetro que tiene pues una ventaja adicional y es que es fácilmente entendible tanto por los técnicos como por el público general. Todos entendemos qué queremos decir a cuánta gente hay que vacunar para evitar un caso de enfermedad. No es necesario definir la eficacia, que casi todo el mundo la malinterpreta, como hemos visto. ¿Vale? Y luego aparte hemos visto que es sensible al contexto que es subyacente. La eficacia es la misma, pero claramente en el segundo contexto el NNV es mucho más ventajoso. Esta es una situación real que se produjo durante el ensayo clínico de Janssen. En un primer momento, durante el ensayo clínico, se evalúa cómo es la incidencia en cada uno de los dos grupos, en el de vacunados y en el control. Y se calcula, se ve que son estos numeritos, la eficacia es del 67%. Tiempo después se consolidan datos con otros laboratorios que no son el laboratorio central. En un ensayo clínico siempre hay un laboratorio central y otros asociados, pues se pregunta a los laboratorios asociados, ¿a ti cómo te ha ido? Tal. Consolidan datos y ven que en realidad la cosa es peor de lo que se imaginaban, porque ha subido la incidencia en los dos grupos un 33%. Como ha subido consistentemente, la eficacia es la misma, porque la proporción se mantiene. Pero si calculamos el NNV, hemos pasado de 83 a 62. Esto, como digo, son datos reales del ensayo clínico de de Janssen. Así que ha bajado 21 puntos. Ahora se nota que la intervención con la vacuna es más ventajosa, mucho más ventajosa que antes. Estos son escenarios reales. Imaginaos ahora que tengo un escenario ficticio, horroroso, Mordor, con una incidencia disparada del 3,3 en los vacunados y del 10% en los no vacunados. La eficacia sigue siendo de un 67%, pero el NNV pasa a 15%. Es decir, se nota
muchísimo antes que la intervención con esta vacuna es muy ventajosa. Teníamos clasificadas así las 4 vacunas por orden de mayor eficacia a menor eficacia y con las medallitas que les hemos puesto, ¿verdad? Pero si ahora calculamos el NNV real de sus ensayos clínicos, nos salen estos números, que son bastante diferentes de los anteriores. Si ahora colocamos las medallitas otra vez, pues me sale que la medalla de oro la tiene AstraZeneca, la de plata Moderna, Janssen bronce y a mucha distancia Pfizer, con diploma olímpico. Y es otra manera de medir, ¿no? Ha trascendido la manera de medir de la eficacia, pero el NNV es otra manera de medir que se utiliza también en epidemiología. Imaginaos que os pregunto ahora, ¿cuál es más grande? El naranja, ¿no? Sin especificar mucho más. ¿Y ahora? Pues depende, ¿no? La pregunta es depende. Si estamos midiendo el más alto, el naranja, pero si estamos midiendo el más ancho, el rojo. ¿Y ahora? Pues cualquiera sabe, ¿no? Pues depende también. Si estamos midiendo volumen, es decir, lo que me cabe, si estas figuritas las lleno de agua, las de la derecha, cabe la misma agua en las 3. Es decir, que si estamos midiendo volumen son iguales, aunque aparentemente sean diferentes. Pero si mido un parámetro u otro, me sale mejor uno u otro. Pues esto es lo que está ocurriendo con la eficacia de las vacunas, que estamos comparando cosas que no son comparables porque son muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar únicamente un índice epidemiológico como la eficacia o el NNV no es acertado. Para intentar dar pues eso, una clasificación real de calidad de las vacunas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay un criterio claro para elegir cuál es la mejor vacuna? En realidad sí lo hay. La mejor vacuna es la primera que llega. La OMS solo autoriza vacunas con una eficacia superior al 50%, pero en este caso, hace 2 años, como estábamos en esa situación tan terrible, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estaba preparada para autorizar vacunas con una eficacia entre el 40 y el 50%. En lugar de eso, y para sorpresa de todos, nadie lo esperaba, nos hemos encontrado con vacunas con una eficacia entre el 67 y el 95%, que es increíble. Así que, como ya habréis oído decir, lo importante no es qué vacuna te pongan, sino que te pongan una. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para cualquiera de las dos. Blanca. Bueno, no hay micrófonos, pero intentaré que se me escuche bien. Es que respecto a los modelos que nos habéis explicado, la idea es lo que es que hay tantas variables en estos modelos que más que hablar modelos de predicción, diríamos modelos de aproximación. Porque realmente si hurgamos un poco nos damos cuenta que falla por la base, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo recuerdo respecto a la efectividad de las vacunas que leí en una revista científica que en un país africano pues se había visto que cuando el nivel de sanidad de esa sociedad era muy bajo. ¿Pero qué es lo que había ocurrido? Pues sencillamente que la esperanza de vida en ese país es mucho más baja que la de los países occidentales. Lógicamente, al no haber personas mayores, el grupo de riesgo era inferior y lógicamente la efectividad era mayor porque había menos niños. Entonces, pues que todos estos estudios, sobre todo cuando quien los hace son los laboratorios que fabrican estas vacunas, pues también centros oficiales de sanidad son muy, como diría yo, muy manipulables. Y más si pensamos que hay muchos millones de dólares, millones de euros detrás de la comercialización de estas vacunas y detrás de que determinados países compren una, dos o cualquiera. Entonces, bueno, simplemente que a mí me encanta lo que habéis dicho, pero que tampoco podemos sobrevalorar los estudios estadísticos precisamente, primero, porque se han hecho en un tiempo muy corto y segundo, porque las muestras no son homogéneas
Y tercero, y lo más grave para los ciudadanos, porque hay unos intereses económicos detrás que pueden estudiar la realidad de estos estudios, ¿no? ¿Me contesto? Bueno, muchas gracias. Te voy a contestar primero lo de los modelos. ¿Me oís? ¿Me oís ahora? Sí. Lo de los modelos, hay muchos modelos y entonces, según lo que se quiera estudiar, se elige un modelo u otro, ¿vale? Y por ejemplo, antes comentaba Rosa, el que yo he contado aquí es muy sencillo y es en el que se basan todos los demás. Cuando se ha querido estudiar a qué parte de la población se quería vacunar, las hipótesis que había en España, si se empezaba vacunando a los mayores o si se empezaba vacunando a la población general, o colegios o lo que fuera, se ha utilizado un modelo concreto de los compartimentales, donde la comunicación entre las piscinas, digamos, era la que recogía mejor esas hipótesis. Y se ha validado y se ha validado bien, porque de hecho la campaña de vacunación a los mayores ha probado ser altamente eficaz. Ayer nos enseñaba Margarita unas gráficas donde se notaba cómo había dejado de haber hospitalizados graves entre la población mayor de 60 años gracias a la campaña de vacunación que se había hecho. Eran unas gráficas tremendas y eran datos reales, ¿no? Entonces, si lo que se quiere modelizar, por ejemplo, es otro aspecto distinto, se cogerá otro modelo distinto y se validan siempre. Los modelos se corren con datos reales, se comprueban con los datos que tenemos, salen al mercado y se están validando continuamente por los nuevos datos que van apareciendo. Entonces, es verdad que son estudios, que son modelos estadísticos o modelos no estadísticos, modelos de ecuaciones diferenciales, pero se validan continuamente con los datos que se van utilizando. Y hay muchos, porque hay muchas realidades que uno necesita destacar. Pues según la realidad que uno quiera enfatizar, pues el modelo apropiado será uno u otro, ¿no? Sí, además es que bueno, hay dos cosas diferentes. Una cosa son los ensayos clínicos y los datos estadísticos que se saquen de ahí, otra cosa son los modelos de evolución de la pandemia o de vacunación o de tal. Yo creo que tener un buen modelo a cualquier gobierno le interesa, porque es una herramienta valiosísima para poder hacer predicciones pues, de gestión, ¿no? de gestión de recursos, de logística. Es decir, todos estamos interesados en tener un buen modelo. Ahí no hay interés manipulativo. Yo no lo veo. ¿Qué interés puede tener un gobierno en no conocer la realidad y anticiparse a ella? O sea, que ahí yo creo que otra cosa es que nos falte información o nos falte conocimiento, que en eso estoy totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver lo que sabíamos hace 2 años simplemente con lo que sabemos ahora. Y no tienen nada que ver los modelos de predicción meteorológica que teníamos hace 10 años con los que tenemos ahora. Algo más difícil de predecir que el clima, y fijaos cómo vamos acertando cada vez más. Es más sofisticado que eso, de verdad que hay pocas cosas. Pero cada vez lo hacemos mejor porque llevamos mucho tiempo alimentando nuestros modelos y sofisticándolos. Estamos en pañales, en este caso. Bueno, la epidemiología ya es una ciencia que tiene unos cuantos años, pero estamos en pañales en modelizar este tipo de pandemias globales. No se ha hecho nunca antes, entonces nuestros modelos son toscos, pero yo creo que vamos a ir aprendiendo y cada vez van a ser mejores. Y nos interesa que sean mejores por eso, porque una cuestión de anticipación logística puede ser la clave del éxito o el fracaso absoluto. Necesitamos anticipar cuántas camas vamos a necesitar en los hospitales, cuál va a ser la evolución en atención primaria, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a los ensayos clínicos de los laboratorios, evidentemente hay dinero detrás de algunos. Otros se han hecho sin ánimo de lucro. Janssen y AstraZeneca son vacunas sin ánimo de lucro que han recibido financiación pública a paletadas. O sea, que en fin, que no se han... Otra cosa es Pfizer o Moderna, que sí tienen su interés, y la nueva Novavax, pues también. Los ensayos clínicos son aprobados por agencias reguladoras de medicamentos. En Estados Unidos la FDA, en Europa la EMA, en España la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, etc. Y esos ensayos clínicos son revisados y validados. Y cuando no hay datos claros, se echa para atrás el ensayo y se piden nuevos datos. En cuanto a que han sido muy rápidos, sí, es lo que ocurre cuando hay urgencia y interés y dinero ilimitado. Y soy matemática y digo que ha habido dinero infinito. O sea, un ensayo clínico es quizá la parte más costosa de la comercialización de un medicamento. Nos contaban ayer precisamente que normalmente un medicamento cuesta 2 años reclutar a los voluntarios de un ensayo clínico, 2 años.
Aquí en 2 meses teníamos millones de voluntarios para probar cualquiera de las vacunas, en 2 meses. Una vez que termina el ensayo clínico, las agencias reguladoras tardan 9 meses en evaluar los datos. Aquí estaban en tiempo absolutamente récord. Pero es que mientras los estaban evaluando ya estaban las fábricas en producción, produciendo millones de unidades. Cuando eso se hace en las fases normales es primero se hace el ensayo clínico, se ponen en marcha las fábricas, se empieza la producción masiva, esos son años. Aquí, a los 2 días de haberse aprobado la vacuna de Pfizer por la FDA, a los 2 días se estaba vacunando masivamente a la población estadounidense, porque se había producido en paralelo. Es decir, a riesgo de que si esto no sale, las tiramos a la basura. Y hemos tirado a la basura alguna otra vacuna que se ha quedado por el camino. O sea que no es que, bueno, ya que está hecha la aprovechamos. No. CureVac se ha tirado a la basura porque ha dado una eficacia muy baja y se consideraba que ya en la situación, si no hubiera habido ninguna otra vacuna, pues habíamos tirado con ella. Tiene una vacuna con una eficacia menor del 50%, pero como había otras alternativas, se ha tirado a la basura. Es decir, que lo que ha habido aquí ha sido urgencia extrema y dinero ilimitado. Y en ciencia, si hay dinero, creedme que se pueden hacer muchísimas más cosas. O sea... Yo quería hacer una pregunta, no sé si tiene mucho que ver, pero tan poca importancia tiene España, tan poca o ninguna, que no ha salido ni siquiera una banderita. Es que no, Una banderita, es que no han participado. No han participado en los ensayos clínicos de las 4 que he mencionado, entonces no ha salido porque no ha habido participantes españoles en ninguno de los ensayos clínicos. No, en la nueva que se está ensayando en España, IPRA, sí, en esa sí que hay participantes españoles, pero en las 4 clásicas no ha habido españoles. Yo te he enseñado una transparencia muy cortita donde había un modelo, bueno, un estudio, un trabajo que ha hecho un equipo de aquí, de Madrid, de la Complutense, con gente de Almería. O sea que... gracias. En las vacunas del GESI, que hay 4 ahora mismo en desarrollo, bueno, una de ellas habréis visto en la prensa que se han retirado. Pues claro, es que si comparamos financiaciones, que no lo tengo por aquí, pero bueno, la mayor parte de las vacunas han recibido de 2.000 millones para arriba de financiación. 2.000. Y hasta AstraZeneca han sido 9.000 y pico millones de financiación. Todos los candidatos españoles de vacuna en conjunto tienen 5 millones. Bueno, ya no es. Pretendía serlo, pero se han retirado. O sea, han retirado la solicitud de la EMA, de la EMS, porque no son capaces de afrontar el ensayo clínico, no son capaces de reclutar voluntarios, porque ya hay mucha gente vacunada en España, tendrían que salir fuera y no tienen dinero para afrontarlo, así que se han retirado de la carrera. Sí, a mí me sorprende que en una de las diapositivas que les he puesto, que pretendiendo ser una vacuna universal, se haga solo la experimentación en un país o en 2, y luego, con tanta diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos y Brasil, y que eso funcione. ¿No sería lógico que se exigiese en todo ese proceso previo una muestra que reflejase más las diferencias entre diferentes regiones, claro, países? Depende de lo que quieras evaluar. Si quieres evaluar seguridad, que es lo más fundamental en una vacuna, pues hombre, los seres humanos somos más o menos iguales y la seguridad de que no va a haber efectos adversos da igual. Otra cosa es la eficacia, pero como teníamos esa urgencia tan tremenda, es decir, a ver, son inocuas, entonces vamos a ponerlas y hemos tenido suerte de que ha ido muy bien en todas partes. Es verdad, cuanto más datos se tenga, ahora ya sí que tenemos datos reales, ahora ya se han implantado en todo el mundo. Entonces, además de seguridad, hemos evaluado eficacia y la eficacia en la práctica está siendo altísima, mucha más de la esperada. O sea que sí, obviamente, es mucho mejor cuando no hay urgencia, pero es que estamos en una situación dramática. Aquí se han acortado los plazos como se ha podido. Se ha ido a lo esencial, que es evaluar seguridad. La seguridad sí se ha evaluado extensivamente. Ha habido decenas de miles de participantes en todos los ensayos clínicos. En otros medicamentos no hay decenas de miles, ¿eh? Y no se les han impuesto controles de seguridad como se les ha impuesto a estas vacunas. O sea, ha sido exageradamente escrupulosos como había que serlo, porque se va a inocular a muchísima población. Pero vamos, que los controles de seguridad precisamente han sido súper exhaustivos. Gracias. De todas formas, yo en el tema de las vacunas no sé cómo ha sido las franjas de edad de la población y si se han ensayado igual en hombres que en mujeres, pero hay muchos medicamentos que no se ensayan en mujeres, por ejemplo, o no se ensayan en personas mayores. Sí.
y una contraindicación es para las personas mayores, no para las mujeres, y luego después ese medicamento sobre la marcha se va probando porque es necesario y se ve que es muy beneficioso para las personas mayores. Claro, eso ha cambiado ahora un poco. Sí, ahora en los ensayos clínicos se exigen datos, por ejemplo, de que haya mujeres que no se exigían antes, incluso embarazadas, si es un medicamento que se... O sea, que decir, ahí hay muchos más controles, se van sofisticando, muchos más de los que había antes, por supuesto. Aquí primero, por ejemplo, las primeras fases de seguridad no se evaluaron en gente mayor, porque obviamente si había algún problema no queríamos cargarnos a nadie. Tampoco se evaluó en niños, entonces ha sido posteriormente cuando ya se ha visto seguridad en una franja de edad, digamos, sin riesgo, cuando se incluyó a personas mayores y después cuando se ha incluido a niños, o sea que se ha ido haciendo muy paulatinamente. ¿Alguna preguntita más? ¿Los controles de cada fábrica los hace la misma fábrica o es un control de una nación distinta a la otra? Si son los mismos parámetros para evaluarlo. ¿Qué es un control? No sé. No te hemos oído, perdona. No, los controles, la eficacia que se da de una vacuna tiene los laboratorios que la hacen y luego la verifica una nación y las de otras naciones se contrasta con las distintas naciones de los resultados. Los resultados. Las agencias reguladoras de medicamentos. Entonces, las agencias reguladoras de medicamentos son los que verifican la calidad y eficacia, o sea, y calidad de los ensayos clínicos. Entonces, en Estados Unidos es la FDA, por ejemplo, en Europa es la EMA y en España es la EMS. Sí, hay agencias reguladoras diferentes. Entonces, claro, para estar comercializado en España tiene que estar autorizado por la EMS, por ejemplo. Para estar comercializado en Estados Unidos tiene que estar autorizado por la FDA. Es decir, hay competencias, hay ámbitos competenciales para agencias reguladoras. Por eso se ha vacunado en distintos países. ¿Cuál? Perdón. Ah, La de Luis San Juanes, Isabel Solá, pues están, no sé si ha empezado fase 2, pero está todavía lejos. Está todavía lejos. Sí, es que las 4 vacunas españolas, a ver, están los 4 líderes de grupo, son 4 jubilados o eméritos de 70 años. Hay una segunda persona con Luis San Juanes, está Isabel Solá, que acaba de sacar su plaza fija ahora, y el resto de participantes son becarios con menos de un año de contrato. Pues no, no se puede ir muy lejos, obviamente. ¿No? O sea, les estamos pidiendo cosas imposibles. Una conferencia muy interesante. Muy buena, sí. Vamos, es buenísima esa chica. Es que si jugamos en tercera división, Claro, no podemos ir a la Champions. No, claro. Pues así. Oye, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso. Y ahí al fondo veo yo a nuestra viróloga de cabecera, que ha venido de espectadora. Hola, Marga, Polines. Si he metido la pata me corriges, ¿eh? Pero te he copiado mucho.